Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Serenidad Podcast. Yo soy Chari Litgo, tu host, y me alegra que nos estemos encontrando otra vez por aquí. Hoy te quiero contar un poco de mis aprendizajes con un libro que, si no mal recuerdo, fue el primero o uno de los primeros que leí a principios del 2025. Fue un libro que trajo información nueva, confirmaciones a respuestas que ya tenía y específicamente respondió una pregunta que me hice durante mucho tiempo del por qué sentía que amaba y servía a Dios y al mismo tiempo me sentía completamente desconectada de mí. Este es uno de los libros que hubiese deseado leer hace mucho tiempo atrás, cuando estuve por más de 5 años formando parte de una iglesia en la que todo giraba en torno al hacer, hacer, hacer y hacer. Y quise grabar este episodio porque creo que no soy la única que en el pasado se ha sentido así y que probablemente tú en el presente también lo estés sintiendo. Sé que muchas de las personas que escuchan este podcast están en un camino espiritual, emocional, terapéutico, personas que están buscando crecer, sanar, entenderse, y este libro toca algunos puntos sobre eso. Este libro se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, como vieron en el título. Lo he mencionado varias veces en mis redes, pero no había tenido la oportunidad de compartirles el por qué me gustó y el por qué creo que tú que me estás escuchando también deberías leerlo. Este es un libro que, aunque fue escrito desde la fe cristiana, más que doctrinal, siento que es un libro profundamente humano por la manera en la que el autor aborda el tema de la espiritualidad y las emociones. Él toca varios temas en este libro sobre la fe, la salud emocional, las pérdidas, el amor, el dolor y cómo todo eso está unido y forma parte de nuestro caminar con Dios. Él parte de una idea sencilla que es al mismo tiempo confrontadora, y es que muchos llegamos a la fe y comenzamos a construir una vida espiritual, dejando fuera o dejando de lado nuestro mundo emocional. A nosotros nos enseñan a orar, a servir, a confiar, pero no nos enseñan y pocas veces aprendemos a sentir, a reconocer el enojo, la tristeza, el miedo, la frustración y toda esa amplia gama de emociones que experimentamos todos. Y a partir de todo esto, el autor va compartiendo partes de su historia. Él describe una sensación de doble vida, de tener una espiritualidad visible, ordenada, que le es funcional hasta cierto punto, pero también tiene un mundo interior infantil, reactivo y herido. Habla de que hay distintas partes que nos componen a todos como seres humanos, que es la parte física, la emocional, la espiritual, la intelectual y la social. Pero más que todo en este libro él se enfoca en la parte emocional y la espiritual y plantea que la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. No podemos profundizar en una ignorando la otra. De hecho, el lema que aparece en la portada de este libro dice que es imposible ser espiritualmente maduro mientras se permanece emocionalmente inmaduro. Y esto me hace pensar que realmente sí podemos creer en verdades profundas y aún así reaccionar como niños frente a un conflicto, que podemos servir con entrega y vivir desconectados de nuestros límites, que podemos hablar de amor y evitar conversaciones incómodas con los demás. El libro expresa, como mencioné antes, que somos seres integrales. No somos solo un espíritu, sino también habitamos un cuerpo, cargamos una historia, pensamos, sentimos, nos vinculamos. Y claramente, cuando tratamos de vivir ignorando alguna de estas partes, tarde o temprano vamos a terminar pagando un precio que impacta nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Como dice la frase, el cuerpo habla lo que la boca calla. Y algo que me confrontó fuerte fue esta idea: usar a Dios para huir de Dios. Esto es lo que él describe como uno de los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. De esto se habla muy poco y aunque suene crudo, es también una realidad. A veces llenamos la agenda de 1000 actividades en la iglesia, de reuniones, ministerios, lecturas, solo para no enfrentar todo lo que tenemos en casa o el vacío que estamos sintiendo por dentro. Y con esto únicamente lo que estamos haciendo es creando una capa protectora para evitar el duro trabajo de enfrentar nuestro mundo interno. Es como, imagínense un iceberg en medio del océano y lo que vemos encima del agua es solo el 10%, eso que representa nuestro comportamiento externo, lo que los demás ven, que si vamos a la iglesia, que si no decimos malas palabras, que si nos comportamos bien.
que si leemos la Biblia, pero hay un 90% que está debajo del agua, ese 90% invisible, es donde están nuestras heridas, nuestros prejuicios, el miedo al que dirán y ese pasado que aún no hemos sanado. Otro de los síntomas que él menciona es ignorar la ira, la tristeza, el miedo, confundiendo esas emociones con la falta de fe. Creo que a todos nos ha pasado en alguna etapa de la vida que nos han dicho que si estamos tristes, que si estamos pasando por una situación difícil es por falta de oración o por falta de fe, cuando en realidad esas emociones, esa tristeza, esa duda, esa confusión que experimentamos y que muchas veces identificamos como negativas, son también señales que nos acercan a Dios y nos están pidiendo atención. Otro síntoma es negar el impacto del pasado en el presente. Creer que cuando nos convertimos o cuando estamos amando a Dios y siguiendo a Dios, se borra nuestra historia. Pero lo que no tomamos en cuenta es que esa historia que se va creando en nosotros desde antes de nacer sigue hablando en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones. Más adelante les voy a compartir un poco más de esto, pero voy a terminar primero con estos puntos. Otro síntoma es hacer para Dios en lugar de estar con Dios. Es medir la espiritualidad por la productividad y no por la presencia, por el descanso, por la pausa. También disimular la angustia y la debilidad, sosteniendo una imagen fuerte mientras nuestro mundo interior se va agotando. Otro síntoma es vivir sin límites, vivir confundiendo entrega con autoabandono. Es darnos al 100% todo el tiempo sin tener momentos para Dios. Creo que en este punto la mayoría de los que hemos estado sirviendo activamente en una iglesia nos podemos identificar. El tema central aquí está relacionado con nuestros límites y con nuestra humanidad, de que no somos Dios y que por ende tampoco podemos pretender ni sentirnos en la obligación de estar haciendo de todo el tiempo. Hay otros síntomas que también se mencionan, son 10 en total, si la memoria no me falla, pero solo les compartí los que me hicieron clic a mí en ese momento. Los otros se los dejo de tarea para que lean el libro. Me encantó otra parte donde él habla de que para poder avanzar hay que retroceder. El libro pone en palabras claras algo que en terapia veo todo el tiempo, y es que la fe no borra la historia y el convertirnos no nos elimina los patrones. El autor habla de que debemos mirar nuestro genograma, que básicamente es nuestro árbol genealógico, para entender cómo nuestras familias nos transmiten no solo valores, sino formas de manejar el dolor, el silencio, el conflicto e incluso el dinero, y cómo sus traumas, sus heridas, sus pecados nos siguen afectando hoy. Muchos pensamos que cuando aceptamos a Cristo, el pasado se borra por arte de magia y ya no nos afecta. Pero Peter, el autor de este libro, nos enseña que aunque somos nuevas criaturas, todavía tenemos en el ADN lo que él le llama los mandamientos o lo que en psicología se le llamaría las creencias nucleares de nuestra familia de origen. Si en tu familia, por ejemplo, nadie hablaba de los problemas, tú probablemente vas a ser un pacifista falso que le huye al conflicto para no romper la paz. Hay una historia que él cuenta, la de un señor llamado Frank. Era un hombre exitoso, gerente e incluso pastor durante 10 años, pero era una persona emocionalmente distante en su matrimonio. Cuando él miró su pasado, se dio cuenta de algo clave, y es que su familia siempre giró alrededor de su padre, un militar que imponía miedo, distancia y autoridad, y era un hombre que igualmente nunca estaba presente emocionalmente. Y ahí fue cuando todo le hizo sentido. Frank estaba repitiendo lo que él aprendió, estaba repitiendo el mismo patrón de su papá, presencia funcional pero poca intimidad emocional. Incluso cargaba con un secreto que nunca había sanado, una adicción que arrastraba desde los 12 años. Y este ejemplo me parece tan importante porque no habla solamente de este personaje, habla de algo que vemos todo el tiempo, de personas profundamente comprometidas con su fe, responsables, admiradas, líderes incluso, personas que saben sostener, acompañar, guiar, pero que cuando cierran la puerta de su casa, cuando se quedan en su intimidad, siguen reaccionando como niños heridos. Y esto no tiene nada que ver con que sean personas que no amen a Dios o que les falte oración, sino que hay partes de su historia
que esas personas nunca supieron cómo sostener, cómo reconocer, ni cómo regular. Emociones que aprendieron a callar y dolores que aprendieron a espiritualizar en lugar de atravesar. Y es algo que al día de hoy muchos de nosotros seguimos haciendo. Y por experiencia propia y por historias que he visto en terapia, la fe puede convivir con heridas no integradas durante muchos años. Uno puede crecer en lo espiritual mientras lo emocional se queda congelado en otra etapa de la vida. Por eso me parece tan importante que en uno de los primeros capítulos el autor se enfoca en el autoconocimiento. Él dice, conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Él habla de lo que llama el camino hacia la autenticidad y la diferenciación, que básicamente es esa capacidad de definir quién soy delante de Dios, qué valores elijo, qué soy y quién no soy, qué tanto me permito sentir, qué tanto sé reconocer mis emociones, qué ritmo sostengo sin vivir controlada por la aprobación, la presión o el miedo al rechazo, qué tanto puedo estar en una relación con una persona con la que tal vez no puedo estar de acuerdo con ciertas cosas e igual soy capaz de mantener esa relación fuera de juicios, de críticas o de rechazo. Otros autores como San Agustín o María Teresa de Ávila mencionan que la falta de autoconocimiento suele ser la raíz de muchos conflictos espirituales. Entonces, parte de lo que él propone como un antídoto para darle solución a esto y que podamos ir dándole paso al autoconocimiento, incluyendo a Dios en el proceso, él recomienda dos prácticas. Primero, el devocional diario, que no es ese tiempo a solas que nos enseñan comúnmente en las iglesias, sino esas pequeñas pausas a lo largo del día para detenernos, guardar silencio y recordar algo muy importante. Dios está en el trono y nosotros no. Y la segunda es el Sabbat. Y aquí quiero detenerme un poquito. El sábado no es un día libre para salir, hacer diligencias, ir al supermercado, ni para ponerse al día con los pendientes. No, son 24 horas cada semana para detenerse, descansar, disfrutar y contemplar. Esto viene siendo un acto de rebeldía contra una cultura que nos dice que valemos por lo que producimos. Pero el sábado nos recuerda que el mundo no se va a caer si paramos, porque el mundo no depende de nosotros, lo sostiene Dios. Y finalmente, Peter nos invita a crear nuestra propia regla de vida, como esos palitos que se le ponen a las matas de uva para que crezcan derechas, firmes y sin romperse. Y es una estructura útil y compasiva que nos ayude a mantener a Jesús en el centro de nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestro descanso. Si tuviera que resumir todo este viaje en una sola frase sería esta: conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Esta lectura afinó mucho mi escucha clínica y espiritual. Me ayudó a ver que muchas veces la búsqueda espiritual no nace de la expansión, sino del agotamiento que muchos sentimos. Y que hay personas súper creyentes que no se dan cuenta de lo lejos que están de sí mismas. Y por eso quiero dejarte con una invitación. Bueno, no con una, con dos. La primera es que mires tu iceberg. Permite que la luz de Jesús baje a esas profundidades y que te ayude a ver eso que tú aún no has podido ver. Y segundo, si sientes que necesitas acompañamiento profesional para recorrer y conocer tu mundo emocional, no dudes en buscarla. Estoy para servirte si deseas que sea la persona que acompañe tu historia. En la descripción de este episodio podrás encontrar el link con toda la información. Espero que algo de todo esto te sirva para saber en qué punto estás en tu autoconocimiento y tu fe. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en la próxima.